Este servidor Leonel Carlos Ferreira Fría, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Enrique Sureña, matrícula 121432, estará presentando ante ustedes de la asignatura Diseño de reactores químicos para ingenieros químicos. Nuestro tema que trataremos hoy es cinética de las reacciones no elementales. Bueno, nosotros hasta el momento, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7, hemos tratado reacciones de velocidad elementales homogéneas, pero debemos de saber que lo homogéneo es donde no se hacen dos fases, sino que solamente se utiliza una sola fase. Ejemplo de esto que podemos utilizar en el diario vivir es, si vertemos aceite y agua, nosotros notamos que se hace una capa, en el lenguaje químico una película. Entonces, el que es más denso, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con el que es menos denso? Aquí fluye espacio por densidad. Entonces, el aceite inmediatamente se quedaría en la superficie de arriba y el agua bajaría porque es más densa. Ahí estaríamos hablando de lo que es heterogéneo. Por en nuestro caso, si hacemos una fase gaseosa de dos gases, obtendríamos como resultado final una reacción de velocidad que es inmediatamente homogénea, porque no se puede discernir una de otra, sino que se complementan, porque la reacción inmediatamente se lleva a cabo con un catalizador que ejecuta de manera más rápida la ecuación. Por un ejemplo de eso también podemos decir que si tenemos un alqueno y nosotros le realizamos una ruptura heterolítica o homolítica, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente: este alqueno se quedará y llegará al alcano y un enlace se quedaría para formar una estructura. Esta estructura sería negativa porque puede ser requerida por cualquier hijo. Aquí simulamos un reactor. ¿Qué es un reactor? Muchos se preguntarán. Bueno, un reactor, de forma simple, es un motor. Este motor genera un fluido que transcurre por la superficie a través de un tiempo, en donde hay una materia prima que es un producto inerte que no se ha utilizado, y luego que este viene y se convierte en producto terminado. Bueno, aquí entramos entonces a lo que es, si observamos aquí, a la introducción del capítulo número 7, que entonces nosotros tenemos la expresión cinética. Pero antes de eso, nosotros hemos tratado en este capítulo las leyes de velocidad de reacciones homogéneas, en la que la concentración dice que tenemos, hasta el momento hemos tratado la ley de velocidad para las reacciones homogéneas, ¿verdad? En donde se dice que esta tiene una parte literal que n, que es la expresión, ¿verdad?, a la cual está elevada. Tenemos que todo se va a hacer con respecto a, tenemos una constante y tenemos la concentración, y aquí la expresión de velocidad. Entonces, aquí nos dicen que en las elementales deben de tener una exponencial de un número entero, y que dependiendo de este exponencial, nosotros tendríamos lo que es un orden 1, orden 2, un orden 3, pero respecto siempre a A. Ahora, por un ejemplo, la ley de velocidad para la descomposición de acetoaldehído. Nosotros tenemos aquí el acetoaldehído, ¿verdad? Que esto está a 500 grados centígrados. Si nosotros vamos a hacer la expresión de la velocidad a esto, nosotros tendríamos como un resultado final
Aquí nosotros vemos, observamos, que nos indican que viene la expresión a la cual está elevada. A sería el compuesto o el elemento a cual nos referimos. Concentración y aquí tenemos la constante. Entonces, si nosotros tenemos ejemplo donde interviene, ahora nosotros vamos a tratar el ejemplo en donde intervienen intermedios, ¿verdad? Que los intermedios se pueden decir que pueden acelerar o pueden reducir las reacciones. Dice, otra forma común de la ley de velocidad que se desprende de reacciones en las que intervienen intermedios activos es una en la que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de reactivo e inversamente proporcional a la suma de una constante y la concentración. Ok, vamos a ver ahora, luego de haber tratado este ejemplo, vamos a tratar el ejemplo donde intervienen intermedios, que se dice que es común de la ley de velocidad que se desprenden de reacciones en las que intervienen intermedios activos. Es una en la que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de reactivo e inversamente proporcional a la suma de una constante y la concentración del reactivo. Un ejemplo de este tipo de expresión cinética se observa en la formación del yoduro de hidrógeno. Aquí, ¿verdad? En donde tenemos hidrógeno, yodo y forma el yoduro de hidrógeno. Entonces, la ley de velocidad de esta reacción viene dada por la siguiente expresión. Si observamos, dice que esta R de aquí, por A, ¿qué es A entonces vendría siendo en este caso el producto, sustituimos hidrógeno y yodo, entonces sería el yoduro de hidrógeno, signo de igualdad, tendríamos K1, K3, C2, CH2 y abajo tendríamos K2 más K3, CH2. Entonces, en este caso la expresión de velocidad similar o equivale a las dadas a la ecuación número 7-3. No es posible definir un orden de reacción, es decir, si en una ley de velocidad el denominador es función polinómica de las concentraciones de la especie, solo es posible definir orden de reacción para los valores limitantes de las concentraciones de reactivo y o el producto. Las reacciones de este tipo son no elementales. Entonces, inmediatamente nosotros sabemos que cuando el denominador es inmediatamente nosotros sabemos que cuando el denominador es una función polinómica de las concentraciones de las especies, no es posible definir orden de reacción a de las concentraciones del reactivo y o del producto. Para llevarse a cabo, deben de ser de otro tipo, porque inmediatamente estos pasan a ser no elementales. Si observamos aquí, dice que esa activación puede ocurrir cuando la energía cinética de traslación transferida se almacena como grado de libertad. Vamos entonces a el fundamento. Esto es como para introducirlo, para saber de qué estamos hablando. Se dice que las leyes de velocidad no elementales, similares a la de la ecuación 7-2 y 7-3, si la observamos aquí, la ecuación 7-2
Y también la 7-3 se dice que son resultado de una reacción global que ocurre por el mecanismo. Se dice que son el resultado de una reacción global que ocurre por un mecanismo que consta de una serie de pasos de reacciones para con nosotros poder llegar a la ecuación 7-3 y 7-2. Si nosotros nos vamos ahora a la hipótesis de estado pseudoestacionario, que la conocemos por sus siglas en inglés PCSH, entonces dice que aún no siendo posible eliminar las concentraciones del intermediario activo en las formas diferenciales de las ecuaciones de balance de moles para obtener soluciones con formaciones cerradas. Las moléculas del intermediario activo se caracterizan por tener vida muy corta debido a la elevada radiación, que esto se refiere a la velocidad de reacción específica grande, que también puede considerarse que puede ser positiva para concentraciones bajas y que puede ser negativa para concentraciones altas, o sea, que son inversamente proporcionales a las concentraciones de los reactivos o compuestos a tratar. Búsqueda del mecanismo. Nosotros entonces decimos ecuaciones sin mecanismo. Si observamos y decimos una ecuación sin mecanismo, no se ha descubierto. O sea, una ecuación sin mecanismo no tiene de dónde llevarse a cabo con certeza, es empírico. Entonces yo quise hacer una pequeña diferencia entre una ecuación con mecanismo y una ecuación sin mecanismo. Una ecuación sin mecanismo es empírica. Una ecuación con mecanismo ya está comprobada y la podemos coger como patrón para realizar diversos ejercicios como hasta ahora en la materia de diseño de reactores la hemos llevado a cabo. ¿Por qué buscamos un mecanismo? Nosotros buscamos un mecanismo para llegar a cabo con certeza de que lo que nosotros estamos realizando de manera teórica, de la manera práctica, podamos decir que sí es real y no es ficticio. Ecuación con mecanismo, aquí encontramos inmediatamente. Si nos dice mencionando ecuaciones con mecanismo, la expresión cinética de la ley de velocidad, y aquí tenemos también la otra ecuación con mecanismo. Ahora, si hablamos de los fundamentos, tenemos el ejemplo de la decomposición de la fase gaseosa del AEPO, atómetano. Entonces aquí tenemos la reacción, tenemos reactivo, aquí hacemos y la llevamos a un producto. Si hacemos la ley de velocidad para N2, decimos que esta es de primer orden porque se ha llevado a cabo con un ATM y a concentraciones altas. Mírenlo aquí donde se la referí. Si la llevamos a cabo a concentraciones bajas y con 500 milímetros de mercurio, entonces nosotros decimos que esta corresponde a un orden segundo o orden 2. La polimerización. Bueno, ahora centraremos a lo que es la polimerización. Polimerización. Muchos se preguntan, ¿qué es polimerización? ¡Wow! ¿Y ese concepto? Bueno, la polimerización, nos referimos a polímeros cuando nos referimos a plástico. Y nosotros lo que a diario vivir utilizamos son plásticos. Cuando utilizamos la botella de agua, cuando nos bebemos el Gatorade, nuestro termo cuando vamos al gym.
ahí nosotros tenemos polímeros hermanos. Pero ¿cómo lo realizan? Mediante la polimerización, que es el proceso por el cual unidades de monómeros se enlazan por reacciones químicas para formar cadenas largas. Ahora, ¿qué es un monómero? Los monómeros son polímeros de pequeño peso molecular y por eso ellos se combinan para unirse y formar cadenas más largas, para que tengan mayor peso molecular, más fuerte y mayor estructura. Polimerización por paso, también llamada reacción de condensación, requiere monómeros bifuncionales o polifuncionales, ¿verdad? Entonces, la polimerización por paso requiere que haya al menos un grupo de funcionales activos en cada extremo del monómero, que reaccionen con grupos funcionales de otros monómeros, por ejemplo, el ácido aminocápsico. Si nos vamos aquí, si observamos este ejemplo que yo le puse aquí, tenemos la polimerización lineal, ramificado, con enlaces cruzados. Eso es un ejemplo sencillo para nosotros entender a qué nos referimos cuando se refieren a monómeros, ¿verdad? Si nosotros vemos que este es lineal, simple, su estructura es menos compleja, su peso molecular es menor en comparación con las ramificadas, ya que vamos teniendo una estructura más grande, más fuerte, ¿verdad? Que se refleja por sus ramificaciones. Pero cuando hablamos de enlace cruzado, bueno, aquí nos estamos refiriendo a una estructura ya como Hall, vamos a decir, súper fuerte, con un peso molecular súper alto, que inmediatamente para romperse sería un poco más difícil. Si utilizamos los copolímeros, estos pueden tenerse por unidades, ¿verdad? En combinaciones, que tenemos el Q y el S, y su clasificación se podría decir que pueden ser alternantes, mírenlo aquí, QS, y de bloque, que ellos aquí utilizan 5 de Q y 5S. De injerto, que utilizan 2 Q, 1 S, una Q, una S, 2 S, una Q. Ellos como que tienen un tipo de alternación, pero en combinación con la misma letra y no con descombinación. Entonces, el aleatorio, ustedes saben que aleatorio sería uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Bueno. Reacciones de polimerizaciones en cadena. ¿Qué es un iniciador? De forma simple ya, un iniciador es lo que te ayuda para tú llevar a cabo una reacción. Un iniciador sería tu planificación que usted utiliza para llevar a cabo un oficio. Nosotros en química le llamamos iniciador a lo que nos da el chance de llevar a cabo las reacciones o el inicio de las reacciones. Por un ejemplo, aquí tenemos leyes de velocidad y pasos de polimerización por radicales libres. Esto es un cuadro en donde nos dan los productos, ¿verdad? Tenemos entonces aquí los pasos de polimerización respecto a la velocidad y aquí tenemos los pasos de polimerización respecto a los radicales libres. Entonces también puede ser que hay continuo, compañero. Entonces ya sabemos los radicales por cadena. Un ejemplo de radicales por cadena sería esto. Ya voy a borrar esta parte porque ya se la he explicado de una forma sencilla para que puedan entenderlo. Entonces, si vamos a hacerlo polimerización por cadena, lo que se refiere a esto es como
una pequeña secuencia donde uno necesita del otro. Un ejemplo, empezamos con I más M2. Entonces aquí tendríamos como resultado, por ejemplo, M2. Y aquí empezaríamos con M2 más el I que se le sumaría, que diríamos que M3. Entonces aquí tendríamos como resultado, si le sumamos este a este, que sería el 1, sería M3. Entonces aquí empezaríamos con M3 más, sería, y que aquí daría como resultado M4, que sería una secuencia que llevaría, se puede decir, el reactivo para llevar a cabo la polimerización. Modelos de un reactor de polimerización por dos. Los reactivos se colocan dentro de un envase estanco y se agitan como una elipse. Un intercambio de calor helicoidal se sumerge en los reactivos para permitir agregar o retirar calor de la reacción. Un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso que nosotros podemos decir, bueno, ya nosotros tenemos un concepto de los tipos de reactores, ¿verdad? Ya nosotros hemos dado la materia, nuestro profesor ha explicado tipos de reactores, cuáles son sus diferencias. Si nosotros tenemos un reactor, ¿verdad? Por decir, tenemos una entrada, ¿verdad? Por decir, estamos simulando un reactor aquí. Entonces se dice que los reactivos se colocan dentro de un estanque, ¿verdad? El tanque, se colocan los reactivos, un intercambio de calor se hace, que de calor helicoidal hace que los reactivos se sumerjan, por lo tanto se agrega o se retira una cantidad de calor. Entonces aquí esto es un simulacro, entonces se puede decir que esto tiene una salida y que también esta salida puede volver a retirarse, por un ejemplo, y entra, y así con esto hace a través del fluido que se pierda el calor. Nosotros también, que se me pasó explicarle a ustedes, son muchos subtítulos, un poco saturados, pero no importa que lo expliquemos a mitad de la clase. Mira, prueba para el PSS, pero por parte de pirólisis de etanol. Pero antes de llevar a cabo la gráfica, nosotros vamos a estar explicándole que pirólisis viene del griego, que significa fuego, y lisis, que significa ruptura. Piro, fuego, lisis, ruptura. Es la descomposición química del material siempre y cuando sea orgánico. El material se puede descomponer mediante el proceso de pirólisis. En este caso lo estamos utilizando para el PSSH. Ellos nos dan unos intervalos que dice que grafique la concentración del etanol en función del tiempo y compárela con las mediciones, concentración-tiempo, por el PSSH. Eso nos lo dan en la página 349 del libro de Levesque. Entonces nos dan los cuadros, es fácil la gráfica. Aquí tenemos las concentraciones, aquí tenemos el tiempo, ubicamos los números de acuerdo a su parte simbólica, la literal siempre, y ubicamos. Aquí se nota que sale una gráfica desde el origen, choca al extremo con el punto 100 y luego se va formando como una campana, pero que esta es cóncava hacia abajo.
esta es cerrada. Si se le da mayor prolongación a la gráfica, quizás podemos observar que ella cierra aquí y obtendríamos una campana con una área dentro, que ahí se llevaría a cabo la cantidad de pirólisis llevada por el etanol. Aquí también le traigo una tabla estequiométrica del sistema por bloque. Tenemos la especie, tenemos el símbolo y también tenemos los cambios que ella da y tenemos las reacciones estequiométricas. Polimerización aniónica. En esta técnica de polimerización representa un sistema muy importante, ya que el resultado de este tipo de reacción logra la menor dispersión de pesos moleculares, lo que significa gran homogeneidad en las moléculas, donde el promedio de los pesos moleculares representa la mayor parte de esto. Vamos aquí, mi. Entonces aquí tenemos la gráfica concentración de monómeros con respecto a su tiempo. A nosotros nos dan inmediatamente una molaridad de 0.001. A medida que incrementan las concentraciones, entonces vemos que se disminuye la molaridad. Entonces lo que llegamos a una conclusión, que a mayor concentración, menor molaridad, entonces son inversamente proporcionales. Y tenemos aquí la ecuación que es representada por beta, donde tenemos la velocidad de propagación sobre la velocidad de propagación más la velocidad de propagación total, que sería la velocidad de propagación total, sería el promedio de todas ellas. Fundamentos de reacciones enzimáticas. Definiciones y mecanismos. Decimos también que utilizamos, aquí se utiliza el PSSH en las reacciones enzimáticas catalizadas, que son características de la mayor de las reacciones biológicas. Y entonces debemos de saber que es una enzima. Una enzima es una proteína o sustancia tipo proteína con propiedades catalíticas. Entonces aquí tenemos las cinéticas enzimáticas homogéneas. Ya ustedes saben que los homogéneos son aquellos que se encuentran en una sola fase, que no comparten dos fases, que no tienen una película que se forma ni capa. La cinética de Michelin tiene que las reacciones enzimáticas pueden considerarse como no elementales cuando son de las siguientes formas: sustratos, enzimas, productos. Entonces aquí ustedes tienen un ejemplo. Aquí tenemos el sustrato, que tenemos la enzima que reacciona como catálisis, que lo mencionamos ahorita. Inmediatamente tenemos un producto, aquí tenemos una combinación. Entonces este sería el mecanismo para nosotros llegar a la parte final, que quedaría las concentraciones totales de enzimas activadas, que serían esto. Y también podría decirse que, refiriéndose a enzimas activadas, tenemos la energía de activación, por si la necesitan, que es la energía mínima necesaria para empezar a llevarse a cabo una reacción química. Entonces, tenemos fundamentos de las reacciones enzimáticas, que tenemos las enzimas, proteínas de elevado peso moleculares, que se dice que van de por 10 a la 6 y por 10 a la 4 gramos mol, o gramos sobre mol, que son capaces de catalizar reactores bioquímicos a elevadas velocidades de reacción. Aquí también nos dan la cantidad exponencial, que sería la parte literal de esta llevaría. Fundamentos de las reacciones enzimáticas. Los fundamentos están en condiciones. Fundamentos de las reacciones enzimáticas funcionan en condiciones. El fundamento de las reacciones enzimáticas funcionan en condiciones suaves a temperaturas que van desde 25 hasta 70 grados centígrados, con un pH que tiene de 4 a 9. En condiciones severas pueden naturalizarse, desnaturalizarse,
Fundamentos de las reacciones enzimáticas. Funcionan en condiciones suaves a temperatura de 25 a 70 grados centígrados con un pH que va desde 4 a 9. En condiciones severas pueden desnaturalizarse, alterarse, modificarse de los centros de activo. Difícil y cara puede ser del producto, heterogeneización del proceso. Tipos de especialidades en la enzima por acción y por sustrato. El tipo de reacciones enzimáticas solubles, sustrato soluble, ¿verdad? Enzimáticas insolubles, que serían sustratos insolubles. Catálisis enzimática heterogénea, unión de grupos enzimáticos a superficies sólidas. Que la cinética de reacciones biológicas puede ser de orden 0, de orden 1 y de ambos órdenes, como la ecuación de lo que es de Michelin-Mel. Funcionamiento de las reacciones enzimáticas se nombran en términos de reacciones de catálisis, ¿verdad? Se añaden el sufijo asa, como un ejemplo de hecho puede ser linasa, y ahí les dejo una serie de las cuales pueden nombrar y utilizarse para que tengan un conocimiento previo y lógico acerca del nombramiento de las principios. Ahora entramos a reactores, bioreactores. Se dice que en un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo, en algunas cosas, un bioreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicas activadas derivadas de dicho organismo. Este proceso puede ser aeróbico o anaeróbico. Cuando se refiere a aeróbico o anaeróbico, se puede decir en presencia o en ausencia de oxígeno. Aquí utilizaríamos microorganismos que tengan la necesidad de depender del sistema de oxígeno o de no oxígeno, porque si utilizaríamos uno que necesita oxígeno y en realidad no se le da la cantidad suficiente, inmediatamente el sistema o el proceso que se llevaría a cabo en los bioreactores no funcionaría. Entonces tenemos también que son comunes en cilindros, variando en un tamaño de algunos milímetros a los metros cúbicos, y son usualmente fabricados en acero inoxidable. Casi todos los reactores son fabricados en acero inoxidable. Casi todos los reactores, porque aquí lo que se realizan son mezclas, entonces no se llevaría a cabo bien, porque puede ser que dentro de la superficie dentro del reactor puede haber algún óxido, si no fuera acero inoxidable, y dañaría una producción, por decir algo. Vamos ahora al crecimiento de células. Aquí se muestra el logaritmo de número de células vivas en funciones del tiempo. Inicialmente el reactivo por lote que contiene los nutrientes se inocula, es decir, se le añade a una pequeña cantidad de células el proceso de crecimiento que se inicia. Por un ejemplo, aquí tenemos el reactor, aquí tenemos el simulacro, tiene su motor, dos entradas, salida de respiración hasta agitación, la forma de movimiento, bioreactor por lotes, ¿verdad? Y como se dijo que aquí se ponen células para que haga un crecimiento, hay que tomar en cuenta algo, que el medio en el cual se vaya a desarrollar la célula pueda ejecutar, que pueda mantenerse viva. Otra parte, aquí tenemos una gráfica donde te dan logaritmos de la concentración de las células y el tiempo, porque las células, para cuando se llevan a cabo microbianamente, lo que se realiza es los logaritmos de cada una de ellas. Leyes de velocidad. Entonces aquí nosotros lo que le queríamos decir con esto, que un resumen. Por un ejemplo, para los de ahorita que teníamos la 7.2 y la 7.3 son leyes de velocidad, pero si aquí llevamos a cabo, vemos que las velocidades se llevan
es diferente. Las leyes de velocidad se puede decir son por las cuales se rigen cada método de cada uno de ellos, donde se utilizan las concentraciones, se utiliza A porque siempre la ecuación va a ser referente a el compuesto que estemos utilizando y se representa por menos A. Esta geometría es muy compleja y varía con el sistema microbiano, nutrientes y por las condiciones del entorno como pH, puede ser también cuando hay más de un nutriente contribuyen al crecimiento celular, como suele suceder. Cuando se dice que se refiere al entorno como pH, también nosotros podemos decir que en el entorno encontramos la humedad, también encontramos la temperatura, los nutrientes que se utilizan. Un ejemplo de esto podría ser nitrógeno, oxígeno, carbono, que son los nutrientes esenciales para los cuales los microorganismos se desarrollan. En este caso, se puede decir. Balance de masa, hay dos formas de contabilizar el crecimiento del microorganismo. Uno está contabilidad del crecimiento del número de células vivas y el otro es contabilidad de masa de células vivas. Uno es el número y otro es contabilizar la masa de las células vivas. Quimiostato es básicamente un STS que contiene el microorganismo. Una de las características más importantes del quimiostato es que permite al operador controlar la velocidad del crecimiento de la célula. Este control se logra ajustando la velocidad de la alimentación volumétrica a tasa de emisión. Entonces, lo que quiere decir aquí, por favor, retroceda, compañero, que cuando le permite al operador, el operador es la persona que lleva a cabo el proceso en el reactor. Entonces, dependiendo de la velocidad de los nutrientes, ¿verdad? Él va a decir cuánto se puede propagar o cuánto no se puede propagar el crecimiento de la célula, que sería una ventaja, porque tú tendrías un control del cual puedes llevarlo a cabo por ti mismo sin que se te salga de las manos, siempre y cuando lo hagas por la regla que se rige. Fundamento delimitada por oxígeno. El oxígeno es necesario para todas las fermentaciones aeróbicas. Por definición, mantener la concentración apropiada de oxígeno disuelto en fermentación es importante para que una fermentador opere de forma eficiente. O sea, que un fermentador sin oxígeno no va a operar de manera eficiente, va a ser de manera ineficiente. Aquí ha sido la explicación de reactores de la reacción de cinéticas no elementales. Entonces espero que esto sea de mucha ayuda para quienes nos visiten. Esta gráfica, todo lo que se trató, se llevó a cabo del tema 7 del libro de Leves. Espero que sea de su gusto y de su agrado. Y recuerden siempre, never say no can. Nunca digas nunca, porque mientras hay vida hay esperanza. Y mientras tú tienes esperanza hay fuerza para luchar por lo que usted quiera. Ahora, cuando no, tú sabes que esa es la práctica, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, me gustó eso. Me quedé con esa.